Hola, muy buenas noches, ¿cómo les va? Hola, profe. Bien, profe, gracias. Bueno, bien. Profe, Sí. aprovecho mientras llegan las otras personas para preguntarte. El examen tenía una pregunta que era abierta, pero esa quedaba calificada dentro de la calificación, porque generalmente siempre la calificabas después, pero las notas no las he visto actualizadas. ¿A ti te salió una pregunta abierta? Sí, señor, era de escribir. A mí también, profe. Uy, espérame, verifico. Un momento, por favor. Sí, en efecto, tiene pregunta abierta, entonces la voy a calificar ahorita y recalculo las notas. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Bueno, ustedes. Bueno, hoy vamos a avanzar en un tema que he denominado planeación tributaria desde el origen contable en la organización. Y pues digamos que esta parte es bien interesante
desde el punto de vista en que nos hace reflexionar sobre cuán importante es empezar a contemplar el proceso de planeación tributaria desde la concepción misma de la empresa, desde la concepción de las políticas contables, cómo empezar a diseñar ese tipo de políticas contables para que vayan totalmente encaminadas a cumplir procesos de planeación tributaria. Ahora bien, hay que tener presente también que en todo el proceso de convergencia a las normas internacionales, pues fue un proceso duro, fue un proceso traumático para muchas organizaciones. ¿Por qué? Porque se desconocía el tema en profundidad. Fue un proceso con mucha presión porque había que cumplir unos tiempos, había que cumplir una fecha específica dada por el gobierno y pues digamos que eso derivó en que muchas empresas tuviesen que acudir a consultorías, ¿sí? Consultorías que no en todos los casos fueron las mejores, por un lado. Aparte, otras tuvieron que empezar a decir, bueno, definitivamente la herramienta informática que tenemos sobre la cual se apoya el proceso contable, pues no es la mejor. Empiezan a salir al mercado a buscar software que les permita hacer esa implementación de una manera mucho más fácil. Esto deriva también en traumatismos, ¿sí? Porque pues digamos que ese proceso de cambio no siempre es bien dado por todas las personas. A unas les cuesta más que a otras. Y digamos que eso derivó también en que ese tipo de situaciones, como todo lo dejamos para última hora, el proceso, digamos que llegara a sufrir tantos problemas, que a la larga lo que hizo fue eh, que se crearan una serie de políticas contables ahí como cayeran, ¿sí? Porque el afán era cumplir con tener un estado de situación financiera de apertura y poder dar, ya digamos que a partir del siguiente año, iniciar con todo el proceso bajo NIF. Entonces muchos gerentes eran, no, 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 pásese ya, eso lo cuadramos el próximo año, pero el cambiar una política contable pues tiene su situación, tiene un proceso específico y digamos que ahí fue donde más errores se cometieron. Errores porque eh, digamos que las empresas, muchas que hacían, copiar las políticas contables de otras empresas, ¿sí? O googleaban a ver qué había por ahí en internet y eso lo traían y lo aplicaban. eh, como si fuera de su empresa, y pues desde ahí ya los problemas empiezan a convertirse en situaciones complejas. ¿Por qué? Porque las políticas contables de una empresa no siempre aplican de la misma manera para otra. Así sean empresas del mismo sector, así sean empresas que desarrollan el mismo objeto social, puede ser que el modelo de negocio cambie y eso hace que las políticas contables tengan que ajustarse es al modelo de negocio y digamos que eso es lo que lo hace tan particular. Entonces, desde esa óptica, eh, vamos a ver el contenido en 5 secciones. En el primero, pues vamos a hablar acerca de lo que es el valor residual. Eh, en la segunda, el segundo tema, hablaremos acerca de lo que son los terrenos y los edificios. En el tercero hablaremos acerca de lo que son las propiedades de inversión a valor razonable. En el cuarto hablaremos acerca de lo que es el reconocimiento de valoración de inversiones. Y en el quinto hablaremos de la depreciación de activos. ¿Listo? Entonces, digamos que hay que tocar este tema que es bien relevante, la CINIF 23, ¿sí? Esta CINIF se empezó a implementar en Colombia desde el 1 de enero del año pasado, del 2020, ¿sí? Para las entidades que pertenecen al grupo 1. Mm, digamos que esta norma habla acerca de lo que son las incertidumbres en los tratamientos de los impuestos sobre las ganancias, es decir, todo lo que tiene que ver con la declaración de renta. Eh, y nos indica que todas las entidades deben realizar una auditoría tributaria con los criterios de la DIAN, ¿sí? Y esto es bien importante, ¿por qué? Porque la DIAN no le hace una auditoría, ay, venga, déjeme ver a ver si esto está haciendo las cosas bien, ay, no, mira que cometiste un error. No, la DIAN llega con unos parámetros específicos, la DIAN llega digamos que ya, la DIAN ya viene, ya sospecha que usted está haciendo algo raro, ¿sí? ¿Por qué sospecha?
porque ellos, digamos que el año pasado también se cambió el código CIU y con ese código CIU, ¿qué pasa? Que ese código CIU ahora es mucho más genérico y bajo ese código, digamos que se unifican todos los señores que, digamos, se dedican a la parte de la venta de madera, por poner un ejemplo. Entonces, a ese sector, la DIAN lo identifica con el código CIU. Entonces comienza a identificar que está el señor Pepito Pérez, está la empresa Palos y Maderas, y así comienza a agrupar a todas las empresas con ese mismo código. ¿Y qué empieza a hacer? Empieza a detectar cuáles son los costos y gastos en que incurren esa mayoría de empresas y comienza a sacar promedios, comienza a sacar esas métricas que le dice, ok, digamos que los gastos en promedio, los costos y gastos en promedio de todas las empresas del sector de la madera, de la comercialización de madera, oscila entre un 40 o un 50% de sus ingresos. Uno dice, ah, bueno, listo, pues ya como que tienen una métrica, pero ¿para qué les sirve esa métrica? Esa métrica, obviamente, eso es como el promedio de todas las empresas que pertenecen a ese sector. Entonces, como no todas lo van a cumplir, porque algunas de pronto tienen unos gastos, tienen unos costos más elevados, entonces comienza a mirar qué empresas son las que se salen de ese promedio, por encima o por debajo. ¿Listo? Cualquiera de esas empresas son motivo de investigación. ¿Por qué? Porque para la DIAN eso ya genera una alerta. Dice, uy, miércoles, ¿por qué esta gente está reportándome tantos costos y gastos? ¿Qué está pasando? Y entra y lo mira, entra con más detenimiento a analizar ese tipo de empresas y puede ser que determine ir a visitarlas. ¿Ok? Entonces, con esa visita, lo que hace la DIAN es que ya le llega a usted diciéndole, ok, usted me está reportando costos de tanto, muéstreme los soportes. Y comienza a revisar uno por uno, comienza a indagar, comienza a revisar las políticas contables para poder determinar si tiene razón de causalidad o no. Y ahí entonces comienza toda la problemática. Entonces, digamos que con ese solo hecho de ese código CIU, eso le dio muchas herramientas a la DIAN y la DIAN aparte, con toda la información que tiene, pues ellos ya se pueden dar ese lujo de hacer todo lo que se conoce como ciencia de datos o análisis de datos. Y es básicamente coger toda esa información, procesarla a través de un software especializado que se encarga de sacarle una gran cantidad de métricas que se apoyan en estadística. Entonces, sirve para hacer ese tipo de análisis. Entonces, ya tienen toda esa infraestructura montada. Entonces, pues digamos que ya es mucho más fácil para la DIAN empezar a hacer ese tipo de indagación y saber más o menos los rangos en los cuales las empresas manejan sus costos y sus gastos por sector. ¿Listo? Entonces, digamos que esa CINIF 23 hace eso, habla acerca de las incertidumbres en los tratamientos de los impuestos sobre las ganancias, es decir, esto nos indica que todas las entidades deben realizar una auditoría tributaria con los criterios de la DIAN, es decir, como si fuera la DIAN la que está realizando esa auditoría. Y en este tipo de auditoría se busca revelar todo lo que se denomina como las posiciones fiscales inciertas, ¿ok? Entonces, digamos que muchas organizaciones están en contra de esa auditoría tributaria. ¿Por qué están en contra? Porque se entiende que la organización tendría que revelarle a la DIAN todos sus secretos. Por ejemplo, una empresa de transportes especiales, el dueño de la compañía, ¿qué hacía? Transportaba gratuitamente a sus familiares desde, suponga que desde Bucaramanga a Bogotá, de Medellín a Bogotá, porque iban a celebrar el cumpleaños, entonces empezó a traer a toda su familia. Cuando esto, digamos que los traía y obviamente pues él no les cobraba a su familia, ¿sí? Decía, no, 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 vaya y mandaba las camionetas van y todo esto. Esas camionetas iban y traían a la familia y listo. Pero sucede que esas camionetas pues incurrían en unos costos, ¿sí? Tenían que tanquearlas, tenían que pagar unos peajes, algún imperfecto que sufriera de pronto en el trayecto, todo eso pues digamos que se lo facturaban y el gerente metía eso como costos de la empresa, ¿sí? Entonces, digamos que cuando ese tipo de casos
sale a relucir en esa auditoría tributaria, pues la DIAN, ¿qué hace? La DIAN le indica a la gerencia que debe indicarle cuánto valen cada uno de esos transportes de los familiares que trajo y le indique la razón por la cual no cobró esos viajes y por esa razón tiene que determinar que la proporcionalidad de esos gastos, es decir, de esos pasajes, de esos peajes, de esa gasolina, del desgaste de las camionetas, etcétera, etcétera. ¿Para qué? Para descontarlos de los costos y gastos que verdaderamente se deben deducir. Es decir, esos costos y gastos en los que la empresa incurrió al transportar a los familiares del gerente. Y básicamente, ¿qué logra deducir ahí la DIAN? Pues que esos gastos obviamente no tienen ninguna relación de causalidad. Es decir, eh, se supone que en la auditoría propia que se realice cada organización, ese tipo de situaciones deberían salir, ¿sí? Ese tipo de situaciones se deberían detectar y revelar. Ahora bien, pues esto resulta muy complejo para que realmente las organizaciones realicen ese tipo de revelaciones. Pero nosotros como contadores o revisores fiscales sí debemos recomendar a la organización que realice ese tipo de auditorías, que se identifiquen ese tipo de situaciones y que se puedan implementar unos planes de mejora. ¿Para qué? Para evitar lo que se conoce como las posiciones fiscales inciertas. Por otra parte, eh, esta CINIF 23 digamos que nos puede servir para no reconocer activos por impuesto diferido. Eh, ¿Por qué para reconocer activos por impuesto para no reconocer activos por impuesto diferido? Porque pues digamos que allí se generan unas incertidumbres respecto a la probabilidad de poder realmente compensar esas pérdidas a futuro y si me pongo a reconocerlas hoy, lo que me pongo es a reconocer un mayor valor del activo por impuestos diferidos contra un ingreso. Y en este caso, lo que estamos haciendo es repartiendo utilidades anticipadas, inflando las utilidades de manera innecesaria. Entonces, aquí básicamente esta CINIF habla acerca de cuando una entidad considerará por separado el tratamiento impositivo incierto y hace referencia, bueno, vamos a leerla toda, dice, una entidad determinará si considerar cada tratamiento impositivo incierto por separado o en conjunto con otro u otros tratamientos impositivos inciertos sobre la base del enfoque que mejor prediga la resolución de la incertidumbre. Para determinar el enfoque que mejor prediga la resolución de la incertidumbre, una entidad puede considerar, por ejemplo, A, cómo prepara su declaración del impuesto a las ganancias y sustenta los tratamientos impositivos. O B, la forma en que espera que la autoridad fiscal haga su inspección y resuelva las cuestiones que pueden surgir de esta. Si aplicando el párrafo 6, una entidad considera más de un tratamiento conjunto incierto de los impuestos, la entidad interpretará las referencias a un tratamiento impositivo incierto. En esta interpretación, como que se refiere al grupo de tratamientos de los impuestos inciertos considerados conjuntamente. Entonces, esta digamos que esto debería ser una buena práctica que se debería implementar en todas las empresas. ¿Por qué? Porque en todas las organizaciones se presentan situaciones que, pues, como que surge la duda de, ¿será que sí estamos haciendo bien esto? ¿Será que lo estamos liquidando bien? O, y digamos que cuando ocurren esas situaciones inciertas, ¿qué se está generando? Un riesgo, ¿para qué? Para que la DIAN venga y me audite y fuera de eso, va a encontrar cosas porque como tengo esas cositas ahí que están, ¿será que sí? ¿Será que no? Dejémoslo así y el otro año nos arreglamos o el otro año nos corregimos y así seguimos, digamos que agrandando el tema. Entonces, esto pues digamos que el propósito de esta CINIF es básicamente es el que nos realicemos una auditoría, una autoauditoría con el ánimo de detectar ese tipo de casos, de sacarlos a la luz y poder decir, mire, sí, estamos pecando en esto, pero lo vamos a corregir. Ahora, vuelvo y digo, muchas empresas dicen, no, pero ¿qué le pasa? ¿Cómo cree que me voy yo mismo a pegar un tiro en el pie? ¿Sí? Sacando esto, o sea, contándole a usted mis secretos para que después venga y se me voltee y con base en eso me empieza a cobrar multas de declaraciones que todavía no están en firme o ese tipo de cosas. Entonces, digamos que nuestra posición como contadores debe ser siempre
tratar de implementar este tipo de normatividad. ¿Por qué? Porque, reitero, es una buena práctica para poder determinar y documentar ese tipo de situaciones que se están llevando de manera anómala en la organización y proponer cómo las vamos a arreglar, ¿ok? Entonces, digamos que en aras de eso se debería implementar, pero esto ya es norma, ¿ok? Entonces, esto ya se está implementando. Por ahora está en grupo 1, ¿sí? Vamos a ver en qué momento deciden bajarlo a pymes, porque de que va a llegar, va a llegar. Lo que pasa es que el tema es básicamente es cuándo, pero va a llegar, ¿ok? Ahora, eh, digamos que aquí se habla acerca del artículo 778, habla acerca del derecho de solicitar la inspección. Eh, y el artículo 779, bueno, el artículo 778 hablaba, que es el anterior, del derecho de solicitar la inspección, y el 779 habla acerca de la inspección tributaria. Y aquí nos dice, la administración podrá ordenar la práctica de inspección tributaria, y voy a empezar a resaltar ahí miércoles, de inspección tributaria para verificar la exactitud de las declaraciones, para establecer la existencia de hechos gravables declarados o no y para verificar el cumplimiento de las obligaciones formales. Se entiende por inspección tributaria un medio de prueba en virtud del cual se realiza la constatación directa de los hechos que interesan a un proceso adelantado por la administración tributaria para verificar su existencia, características y demás circunstancias de tiempo, modo y lugar en el cual pueden decretarse todos los medios de prueba autorizados por la legislación tributaria y otros ordenamientos legales, previa a la observancia de las ritualidades que les sean propias. La inspección tributaria se decretará mediante auto que se notificará por correo o personalmente, debiéndose en él indicar los hechos, materia de la prueba y los funcionarios comisionados para practicarla. La inspección tributaria se iniciará una vez notificado el auto que la ordene. De ella se levantará un acta que contenga todos los hechos, pruebas y fundamentos en que se sustenta y la fecha de cierre de investigación, debiendo ser suscrita por los funcionarios que la adelantaron. Cuando de la práctica de la investigación tributaria se derive una actuación administrativa, el acta respectiva constituirá parte de la misma. Entonces, aquí lo que se está haciendo es institucionalizando el tema de la inspección tributaria. Eso reflejado en el Profe, 7, dime. la DIAN, ¿cuánto tiene para hacer esa inspección? ¿5 años? Se supone que es lo que, digamos que la firmeza de las declaraciones va orientada a ese tema, pero básicamente en procedimiento tributario se habla que eh, toda obligación tributaria pierde vigencia a los 5 años. Ahora, en temas de inspección tributaria, la inspección tributaria también se supone que abarcaría el mismo tiempo de esos 5 años. Es decir, yo podría ir a indagar e irme atrás hasta 5 años. ¿Ok? ¿Por qué? Porque irme más allá de los 5 años y pues no tendría ningún sentido en donde yo encuentre algo ¿para qué? Para decirle, ay, no, sí, mire que le encontré esto hace 7 años, entonces no lo vuelva a hacer. ¿Sí? Pues no tendría ningún sentido. Y básicamente lo que se hace, el motivo de este tipo de inspecciones tributarias es, por un lado, detectar esas anomalías que se pueden presentar en las organizaciones, pero por el otro también, pues digamos que para que aprendan y no lo sigan haciendo, pues que tenga una sanción. Y ese tipo de sanciones únicamente se dan hasta un periodo de 5 años. Más allá de los 5 años no sirve porque ya digamos que eso, eh, el acto administrativo pierde vigencia, o sea, tiene una obligación tributaria, queda en firme hasta los 5 años. Después de eso ya no tiene la DIAN cómo cobrar ese tipo de obligaciones. Entonces, pues digamos que bajo esa premisa, pues el objetivo de esta inspección tributaria es esa, es básicamente empezar a detectar ese tipo de fallas y empezar como, digamos que eso también les sirve, es un buen ejercicio para la DIAN. ¿Por qué? Porque ellos se van dando cuenta de todas esas cosas que en las empresas, por desconocimiento o porque lo hacen a propósito, se están desarrollando. Entonces, eso les sirve a ellos a la vez. Entonces, usted mismo audítese, usted mismo documente eso y
yo de pronto en algún momento le caigo y le pido ese tipo de información. ¿Por qué? Porque es que eso me va a servir a mí para decir, ah, mire las que están haciendo, mire tremendas jugadas que se están inventando. Y eso les sirve a ellos para poder empezar a implementar controles en aras de empezar a disminuir ese tipo de actuar de las organizaciones. Y eso pasa en todo lado. O sea, digamos que todas las empresas pecan en algún momento por alguna debilidad, por alguna situación, sea por inocencia, sea por desconocimiento, o sea porque lo conocen también, que saben que hasta es mucho mejor evitar el pago de eso y después pagar una sanción, pero no hacerlo en este momento. Entonces, digamos que desde ese punto de vista, el tema de digamos que todo ese tema que se quiere sacar a relucir por medio de la CINIF 23, pues va orientado a eso. Por un lado, para que las empresas se autorregulen ellas mismas, pero por otro, para que la DIAN empiece a identificar esas malas prácticas y con base en eso empiece a crear los respectivos controles para evitar que eso le vuelva a pasar en un futuro. Y ya pues, vuelvo y les digo, si ya lo hace por sectores y logra identificar los costos y gastos que puede llegar a tener un sector específico y lo puede analizar, pues imagínense de aquí en adelante lo que puede hacer a sabiendas de que cada empresa se va a abrir como una flor para mostrarle todas sus debilidades y decirle, mire, es que yo estoy cometiendo estos pecados, perdóneme, ¿sí? Y bajo eso, pues digamos que va a empezar la DIAN a legislar sobre ese tipo de situaciones. Entonces, el artículo 779 habla específicamente acerca de la inspección tributaria. Pero el artículo 782 habla acerca de la inspección contable, ¿ok? Y argumenta lo siguiente, dice, la administración podrá ordenar la práctica de esa inspección contable al contribuyente como a terceros legalmente obligados, es decir, no solamente tiene un alcance del contribuyente al que está investigando, sino que puede llegar, esa investigación que le está haciendo a ese contribuyente puede derivar en investigación a terceros, ¿ok? Obligados a llevar contabilidad para verificar la exactitud de las declaraciones, para establecer la existencia de hechos grabados o no y para verificar el cumplimiento de las obligaciones formales. De la diligencia de inspección contable se extenderá un acta de la cual deberá entregarse copia una vez cerrada y suscrita por los funcionarios visitadores y las partes intervinientes. Esto es un acta de auditoría, ¿ok? En donde usted realiza todo lo que, digamos que documenta ese proceso de auditoría, documenta las debilidades que encontró, eh, hace las recomendaciones y eso lo firman, ¿ok? Entonces lo debe firmar el representante legal, lo firman las personas que están inspeccionando la organización y eso queda como un acta. Cuando alguna de las partes intervinientes se niegue a firmarla, su omisión no afectará el valor probatorio de la diligencia. En todo caso, se dejará constancia en el acta. Se considera que los datos consignados en esa acta están fielmente tomados de los libros, salvo que el contribuyente o responsable demuestre su inconformidad. Cuando de la práctica de la inspección contable se derive una actuación administrativa en contra del contribuyente, en contra del contribuyente responsable, agente retenedor o declarante o de un tercero, el acta respectiva deberá formar parte de dicha actuación, ¿sí? Es decir, ese es el soporte que va a tener la oficina fiscalizadora de la DIAN. ¿Para qué? Para iniciar todo el proceso de investigación en contra de esa empresa partiendo de esa acta, ¿ok? Y vuelvo y reitero, esto es bien importante, el tema de el alcance que tiene hacia terceros, ¿ok? Eso es bien, bien importante. Entonces, digamos que volviendo a todo el tema de la planeación tributaria, existe por un lado lo que es, digamos que existen lo que se denomina como las provisiones, la provisión de posiciones fiscales inciertas, que esto pues aplica al grupo 1. Para ese grupo 1, pues aplica la CINIF 23 desde el año 2020. Y esto hace referencia básicamente a lo que es la incertidumbre frente a los tratamientos del impuesto a las ganancias. Y para el tema de la optimización tributaria en pymes, se habla acerca de los tratamientos del impuesto a las ganancias en las pymes. Entonces, básicamente aquí, para el grupo 1,
nos dice que todas las entidades deben realizarse esa famosa autoauditoría tributaria con la misma acidez, es decir, con la misma rigurosidad con la que lo realizaría la DIAN y provisionar las posiciones financieras inciertas. Y para las pymes, dice que las pymes no están obligadas a aplicar la CINIF 23, pero deben realizar procesos de planeación tributaria. Procesos de planeación tributaria que pues, deberían ir orientados también a detectar esas debilidades contables que se están presentando en la organización. ¿Con qué objetivo? Para empezar a determinar qué acciones se van a implementar frente a eso. Pero, pues básicamente le dice a Grupo 1, dedíquese a hacerse su autoauditoría y a las pymes, eh, digamos que empiece a mirar, hágase un autoexamen, no se lo voy a exigir, eso no va a ser obligatorio, ni mucho menos, pero véalo con ojos de planeación tributaria. Es lo que dice la CINIF 23. Ahora, todo el tema de las posiciones financieras inciertas, pues resulta ser muy clave. Muy clave, ¿por qué? Bueno, muy clave para qué, sobre todo para los procesos de cierres contables. Y vamos a ver que en algunos casos las políticas contables no van a hacer pagar más impuestos y si usted tiene en las políticas contables algunos de los elementos que vamos a ver, pues vamos a tener que provisionar los impuestos que vamos a tener que pagar de más. Eso es lo que, digamos que indirectamente me está diciendo la CINIF 23. Por otro lado, tenemos claro que esa CINIF 23 la deben aplicar las organizaciones que pertenecen al grupo 1. Pero eso no quiere decir que las empresas que pertenecen al grupo 2 no les vayan a servir. Por el contrario, a este grupo les sirve para optimizar los impuestos a través de las políticas contables, dado que la DIAN no hace distinción entre si usted pertenece al grupo 1 o al grupo 2 en cuanto a los temas que vamos a desarrollar de aquí en adelante. ¿Okay? Esta sesión, yo creo que se nos van a ir 2 sesiones hablando solo de estos temas, pero van a ser bien interesantes. Entonces, les pido mucha concentración de aquí en adelante porque va a ser bien interesante. Entonces, vamos a empezar a hablar acerca de lo que es el valor residual implica pagar más impuestos. Y entonces usted dirá, pero ¿qué es eso del valor residual? Pues sucede que en tema de políticas contables, pues digamos que un punto clave a revisar es ese valor residual. ¿Por qué es importante? Porque el valor residual me implica pagar más impuestos. Y aquí no importa si usted es grupo 1 o grupo 2. ¿Por qué? Porque el artículo 131 del Estatuto Tributario indica que el valor residual de NIF debe aplicarse también tributariamente, pero dependiendo de su política contable. ¿Ok? Ahora bien, el problema que ocurre con las políticas contables es que muchas son o fueron plagiadas de otras empresas, ¿sí? O las descargaron por internet o lo que es peor, son una réplica o copiaron párrafos enteros de la norma, de la NIF, y eso no debería ser una política contable. Una política contable tiene que ser algo que la organización decida. Por ejemplo, mi organización decide si valoro o no valoro la propiedad, planta y equipo. ¿Por qué? Porque es opcional valorarla. ¿Ok? Eso es lo que dice la NIF 16 en su párrafo 29 y la NIF para pymes en el párrafo 1715. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, aquí dice, el valor residual implica pagar más impuestos. Para la planeación tributaria, con base en las políticas contables, las entidades podrán establecer lo siguiente. Primero, para bienes muebles no se fija valor residual, ¿ok? Porque es inmaterial. Es decir, ¿qué quiere decir eso que es inmaterial? Porque digamos que si usted es una empresa que se dedica a, mm, a producir, bueno, ¿cómo se dice? Lo del algodón, es que no sé por qué escogí el algodón. Bueno, se dedica Cultivar. a cultivar, sí, gracias. Se dedica a cultivar el algodón y a procesarlo para luego empezar a venderlo. Entonces, esa empresa, pues su objeto social no es
tener esa máquina con la que está, ay, no sé cómo se dice, sacar el algodón de las plantas. Entonces, esa máquina que hace esa labor, pues la empresa que hizo compró esa máquina específicamente para que le ayude a extraer el algodón de las matas, de esas plantas. Entonces, el objeto de esa máquina es básicamente ese, y ya lo tiene totalmente claro la organización. Pero, ¿qué pasa? Que como muchos leían la norma y decía la norma que dentro de los gastos de depreciación, cuando usted va a depreciar una propiedad, planta y equipo, usted debería calcularle el valor residual. Entonces muchos se agarraban a decir, bueno, ay, toca calcular el valor residual, llame al contador, oiga, contador, ¿cuánto es el valor residual? ¿De qué me están hablando? No, de la depreciación para que nos diga más o menos cuánto podemos calcularle de valor residual, porque ese valor no lo podemos depreciar, porque es que imagínense si después queremos vender ese tractocamión. Ah, ok, pues puede ser el 20%. Ah, bueno, a ojo lo sacaban, ¿ok? Sin ningún criterio, sin ningún estudio, nada de eso. Entonces, ¿qué pasa? Eh, su objeto social no es vender maquinaria, ¿sí? Su objeto social es básicamente, eh, sé que no es la palabra, pero digamos, vamos a despulpar las máquinas, las plantas de algodón para poder sacar lo que realmente queremos del producto y luego entrar a procesarlo. Entonces, ese es el propósito de esa máquina. Lo que hace que usted no tenga que calcularle ese valor residual. ¿Por qué? Porque usted no, su objeto social en ninguna parte dice que usted se va a dedicar a vender luego las máquinas que ya no, que ya están depreciadas y con eso va a tener un ingreso y va a seguir desarrollando su operación. No, ese no es su objeto social. Por ende, usted no tendría por qué calcularlo, ¿sí? Además, si usted calcula ese valor residual, ¿qué va a hacer? Le va a disminuir el gasto de la depreciación y a menor gasto mayor utilidad, entonces va a tener que pagar más impuestos. Por eso el tema de ese valor residual no es tan funcional, no sirve para ese tipo de cosas, ¿ok? Entonces, ese valor residual, pues digamos que tiene eso que le juega en contra, pero como muchos copiaron es decir, tomaron de la norma y eso lo convirtieron, lo copiaron y lo pegaron como una política contable, pues tienen ese inconveniente hoy en día. Ahora bien, el problema es, digamos que, bueno, digamos que una política contable tiene que ser algo que la organización decida, ¿sí? Algo que la organización conoce que está haciendo y que está atado a su modelo de negocio, ¿sí? Entonces, por eso cada política es como una huella digital, es muy propia de esa empresa, ¿sí? Y yo tengo que tomar ese tipo de decisiones. Ahora, sí, ¿qué sí debo hacer? Documentarme bien y entender perfectamente lo que me dice la norma. ¿Para qué? Para poder decir, ah, esto sí lo aplico o esto no lo aplico. ¿Ok? El estándar le permite eso. Ese estándar, básicamente lo que le está diciendo es, estas son las mejores prácticas que se hacen a nivel mundial. Entonces, pues usted mire a ver qué de eso le sirve para que lo pueda aplicar. Y ese debería ser, digamos que, el propósito de ese proceso de convergencia que se hizo en un comienzo. Pero, ¿qué pasó? Que como teníamos una fecha que nos estaban ahí pullando para que pudiéramos sacar eso y cumplir con ese proceso de convergencia, pues muchos lo que hicieron fue eso, arrancar mal con las políticas contables. Y el hecho de arrancar mal con esas políticas contables conlleva a eso. Entonces, esto es lo que quiere decir inmaterial. ¿Qué es inmaterial? Que no tiene que ver con el desarrollo del objeto social, que no hace parte del modelo de negocio. Mi modelo de negocio en ninguna parte contempla que yo voy a vender esa maquinaria después a un tercero y se la voy a vender por el valor residual que le calculé. No, usted no se dedica a eso. Usted no tendría por qué empezar a calcular ese valor residual. Deprecie sobre el 100% del bien y listo. ¿Sí? ¿Qué más dice sobre eso? Para inmuebles no se fija valor residual. ¿Por qué? Porque no se tienen para la venta, ¿sí? Conozco el caso de una universidad en donde un call center muy conocido en Colombia lo compró un call center extranjero. ¿Y qué dijo? Entonces lo compró y ellos tienen su propia identidad, su propia organización. Entonces, ¿qué hicieron? Pues no, muy chévere sus muebles y todo, pero
no tiene nada que ver con lo que nosotros tenemos como identidad institucional, entonces vamos a donar todos esos muebles, ¿listo? Y que los vamos a evaluar y que nos den un certificado de donación y entonces miramos a ver a quién se los donamos. Entonces, cuando dijeron eso, uno de los que sabía, que estaba encargado de esa operación, le dijo a una universidad conocida, le dijo, oiga, por ahí hay unos muebles que quieren regalar, ¿se le mide? Y yo, ¿que quieren regalar? Sí, bueno, pues quieren una donación, pero usted sabe que eso no tiene mucha implicación, a usted no le toca bajarse de nada. Entonces dijo, ah, bueno, listo, pero lo hicieron entre qué sé yo, como entre el vicerrector administrativo y un funcionario que no era ni el contador, no tenía mucha experiencia en temas contables. Entonces, ¿qué pasó? Que esa persona hizo esa negociación, se encargó de desarrollar esa negociación y el vicerrector recibió todos esos muebles y empezaron a hacer todas las adecuaciones en esa otra universidad y instalaron los muebles. Cuando llegaron del call center, bueno, y el certificado de la donación, entonces el contador de la universidad dijo, bueno, pero ¿por qué me están pidiendo donación si estos muebles a mí nunca me dijeron que esto era una donación, nunca me dijeron que esto, bueno, en cuánto están evaluados, cómo los van a, es decir, por cuánto le tengo que dar a usted el certificado de donación? Entonces empezó el complique, empezó un problema grave, ¿por qué? Porque todo se hizo sin ningún procedimiento, sin ninguna eh, mapa de ruta que dijera, mire, vamos a evaluar primero los muebles, vamos a colocarle a esto un precio, le vamos a decir a la universidad si está dispuesta a emitirnos un certificado por ese monto o por cuánto, hagamos una negociación, etcétera, etcétera, y poder entregar esos muebles y recibir ese certificado de donación. ¿Qué pasó? El tema murió en que la universidad se quedó con los muebles, nunca le emitió un certificado de donación a la otra empresa y esa plata se quedó perdida. ¿Qué hicieron? Obviamente despidieron a la persona que se encargó de realizar la negociación del call center y hubo otro despido de otra persona, pero no me acuerdo el cargo, pero imagínese el inconveniente que crearon, ¿ok? Todo por saltarse los procedimientos, por no acudir directamente a las personas que van a estar involucradas. ¿Por qué? Porque el contador es el que va a firmar esa certificación, ¿sí? Y él debe conocer perfectamente qué es lo que está pasando. Si lo dejan por fuera, pues esta persona, ¿cómo va a firmar? ¿Sí? Entonces, ese fue uno de los pecados que se cometió ahí. ¿Listo? Y otro aspecto importante es que se debe establecer en los certificados de existencia y representación legal que los inmuebles no se pueden vender, aunque en algún momento los venda, pero desde que eso no quede en el certificado, no hay problema. Si esto no se estipula, deberá establecerse el valor residual. ¿Ok? ¿Y qué pasa? Que es que hoy en día ya no, ya eso es una mala práctica que se ha dejado de desarrollar cuando uno va a crear una empresa, pero digamos que hace 15 años, cuando se creaban empresas, le ponían un objeto social inmensamente grande a esa vaina. Entonces nosotros vamos a hacer una universidad y vamos a impartir cursos de educación superior y aparte vamos a vender bienes inmuebles y vamos a alquilar vacas y ponían unos objetos sociales inmensos y eso, pues básicamente, ¿qué era? Pegarse un tiro en el pie, porque como usted tiene dentro de su objeto social el que en algún momento va a vender inmuebles, entonces señor, como usted lo tiene contemplado ahí, calcúlele, por favor, el valor residual a esos inmuebles cuando los vaya a depreciar. ¿Por qué? Porque es que usted se supone que los va a vender al final. Entonces, imagínese el problema que se puede llegar a presentar. Entonces, pues digamos que esto tiene solución, esto se puede arreglar en algún momento, pero eh, digamos que esto va a llevar tiempo y pues digamos que también le va a generar algún tipo de traumatismo al interior de la organización. ¿Pero por qué? Porque las cosas no estaban claras desde un comienzo. Se empezó a disparar para todos lados, se empezaba a contemplar valores residuales, que porque la norma lo dice, pero digamos que no era algo que fuera obligatorio. ¿Por qué? Porque su objeto social no se dedica a eso. Tengan presente esto de inmaterial. Esta palabrita es fundamental.
ese valor residual es inmaterial, no afecta su modelo de negocio, no tendría por qué tocarle su modelo de negocio. Entonces usted puede eh, decir que no va a calcular valor residual porque yo voy a depreciar mis activos al 100%. A mí no me interesa vender eso. Yo voto, lo regalo, eso no tiene ningún problema. A eso yo no me dedico. Yo me dedico es a desarrollar mi objeto social. Entonces, eso hay que tenerlo presente desde ese momento mismo en que se están tejiendo esas políticas contables. Y volviendo al tema de ese valor residual, es que muchas políticas contables simplemente hablan del valor residual, ¿sí? Dicen que en la organización habrá un valor residual y no dicen exactamente por qué hay valor residual, ¿sí? Cuando las mismas NIF dicen que en lo posible no le coloque valor residual, por ejemplo, a los bienes muebles. Veamos un ejemplo. Entonces, se compra un vehículo en 50 millones de pesos, ¿sí? Según las políticas contables, el valor residual corresponde al 20%, ¿sí? Ese cálculo aparece sin la realización de ningún estudio, o sea, no hay nada que soporte de dónde salió este 20%. En ninguna parte de la política contable, no hay ningún anexo, no hay nada que justifique de dónde sacaron ese 20%. Simplemente se les ocurrió. ¿Ok? Así las cosas, la base contable y fiscal para depreciar sería 50 millones menos los 10 millones, que son del valor residual, sobre los 10 años. Esto da 4 millones. ¿Ok? En lugar de estar deduciendo sobre 5 millones de esos, es decir, poder depreciar ese vehículo, no en, es decir, no tener unos gastos de depreciación de 5 millones, sino por el simple hecho de tener este valor residual, yo lo estoy depreciando apenas en 4 millones de pesos. ¿Ok? Entonces, nótese lo que está dejando de, digamos que lo que le está representando eso a la organización. Y en este tipo de casos, ese valor residual me está afectando el descuento de un mayor valor en gastos. ¿Ok? Entonces, pues digamos que hay que mirar las cosas con mucho detenimiento porque eso nos va a pasar factura más adelante. Veamos otro ejemplo para hacerme entender un poco más. Mm, digamos que se compra un inmueble el 15 de septiembre de 2020 por 4.500 millones de pesos. Y una revisión tributaria dice que su depreciación fiscal debe ser nula, pues el valor residual es el mismo costo. ¿Sí? Entonces, depreciación costo menos valor residual sobre la vida útil. Entonces esto es igual, 4.500 millones menos los 4.500 millones en que lo voy a vender sobre 45 años, entonces la depreciación es cero. ¿Sí? Ahora, esto corresponde a un caso de la vida real en donde el auditor tributario de la DIAN, miren lo que hizo, le argumenta a la empresa que no podía depreciar el bien inmueble el año inmediatamente anterior. ¿Por qué? Porque en el caso de los inmuebles y a criterio de ese auditor de la DIAN, el valor de los inmuebles es prácticamente el valor residual. ¿Ok? Es decir, el valor residual es el mismo valor de costo y esto tiene su razón ya que el valor residual o de salvamento o cuota de salvamento o de rescate es el valor que me darían si yo como empresa lo fuera a vender. Este tipo de criterios que utiliza la DIAN se vuelve algo de alcance general, ¿sí? Y debemos tener mucho cuidado ya que en caso de ser grupo 1, esa CINIF 23 me indica que debo provisionar lo que la DIAN nos va a cobrar si nosotros no aplicamos ese mismo criterio, ¿ok? Entonces, para este tipo de casos se puede implementar las siguientes estrategias de planeación tributaria con las políticas contables y consiste en señalar en esas políticas contables lo siguiente. Entonces, digamos que aquí nos dice, en primera instancia, no se tiene valor residual para bienes muebles porque es inmaterial. Y eso se puede ver en la NIC 1653. Y ahí habla básicamente acerca de lo que es ese principio de materialidad. ¿Sí? ¿Se acuerdan que en el anterior slide hablaba de inmaterial? Aquí les voy a hablar acerca de lo que es la materialidad. Entonces, el principio de materialidad básicamente se refiere al valor o interés que pueda tener un evento o un objeto. Digamos que en el ámbito
contable, en el ámbito de la contabilidad, se debe reconocer y se debe presentar los hechos económicos según su importancia relativa. Digamos que un acontecimiento económico es importante o bueno, es relevante si por sí mismo puede hacer cambiar de opinión a un individuo sensato. ¿Ok? Entonces, la importancia de esa materialidad o la importancia relativa indica que la observación y presentación de esos hechos económicos debe hacerse según su importancia correspondiente. Por ejemplo, imagínese que usted trabaja en una empresa y su empresa tiene ingresos mensuales de 10.000 millones de pesos y usted va y pide un préstamo de 5 millones de pesos. Entonces, llega el gerente y dice, ah, bueno, sí, ¿y eso qué pasó? No, es que el niño o es que voy a comprar apartamento, la razón que sea. Entonces el gerente dice, ah, bueno, listo, no, qué bien, me parece bien que progrese y no sé qué, claro, le vamos a dar el préstamo. ¿Y a cuánto? ¿Y cuánto me cobra interés? No, 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 que no va a cobrar interés por eso, no se preocupe, tranquila. Entonces cuando le llega la solicitud y pasa por manos de contabilidad, el contador dice, miércoles, un préstamo para un empleado. Tengo que calcularle beneficios al empleado, tengo que calcularle el valor presente y tengo que traer para poder saber cuánto le voy a calcular y le voy a cobrar, porque como es un préstamo anormal, entonces yo tengo que determinar cuánto es lo que cobra la tasa de interés de un banco comercial normalmente y eso que no le voy a cobrar a él de interés se lo voy a convertir en un beneficio. Man, se ponen a dar una cantidad de vueltas cuando sencillamente esos 5 millones son inmateriales, esos no tienen ninguna relevancia para la empresa. ¿Qué le va a hacer Mella 5 millones que le van a prestar a un empleado contra 5.000 millones que están recibiendo, 5.000, 10.000 millones que están recibiendo mensualmente? A eso hago referencia cuando algo es inmaterial o que no tiene la eh, relevancia o la importancia eh, adecuada dentro de una organización. ¿Ok? Entonces, básicamente, y para redondear ese término, ese tema del principio de la materialidad, digamos que un hecho es material cuando, debido a su origen o valor, su entendimiento o desentendimiento, tomando en cuenta los contextos que lo rodean, puede incrementar las decisiones económicas de los consumidores de la información. Por ejemplo, cuando se van a elaborar los estados financieros, la materialidad se debe fijar con relación al activo total, al activo corriente, al pasivo total, al pasivo corriente, al capital de trabajo, los resultados del ejercicio o al patrimonio según corresponda. Lo que tiene importancia relativa para un elemento comercial puede ser que no la tenga para otra, ¿sí? Esa importancia relativa de un rubro del balance puede depender no solo de su cuantía, sino también de su origen, ¿sí? En conclusión, se puede determinar que una cosa o un objeto tiene importancia relativa si existe la posibilidad sensata de que el conocimiento que se tenga de ella haya de mediar en las decisiones de los individuos juiciosos que usan los estados financieros. Eso es lo que quiere decir esa materialidad. ¿Ok? Ahora, eso digamos que lo primero es que no se tiene valor residual para bienes muebles. ¿Por qué? Porque es inmaterial. Segundo, no se tiene valor residual para inmuebles porque no se tienen para la venta. Diferencia de criterio fiscal. ¿Qué quiere decir eso? Mm, no, digamos que no se tiene valor residual para inmuebles porque no se tienen para la venta. Y esto es así, ¿por qué? Porque al menos eh, vamos a entrar en una diferencia de criterio con la DIAN, cosa que además no es sancionable y por lo menos pues, nos da un respiro frente al auditor fiscal quien argumenta que sí debería tener valor residual, ¿sí? Y ahí le podemos contraargumentar que es un bien que no lo tenemos para la venta. ¿Por qué? Porque si estudiamos con detenimiento el valor residual, no es que se contabilice, sino que se resta del costo de la base de depreciación del activo con el objetivo de poder reducir la ganancia ocasional en la venta. ¿Ok? Ahora, si hiciéramos un ejercicio de depreciación con y sin valor residual,
¿Qué va a pasar? Pues que vamos a encontrar que si colocamos un alto valor residual, es que vamos a reducir el gasto de depreciación de manera que si llegamos a vender el activo, la depreciación acumulada va a llegar a ser prácticamente nula. ¿Y esto qué pasa? Pues esto me va a afectar. ¿Por qué? Porque me reduce la ganancia ocasional, porque la ganancia ocasional en la venta de un activo se genera es porque el activo está totalmente o muy depreciado al momento de la venta. Pero digamos que aquí el inconveniente es que yo como organización adquiero un inmueble para desarrollar mi objeto social y no para venderlo, ¿sí? Ese es el propósito de ese tipo de inmuebles. En otras palabras, ¿para qué me van a poner como organización a adelantar la ganancia porque el hecho de establecer un valor residual es aumentar o adelantar o anticipar las ganancias fiscales y pagar impuestos por eso? Entonces no tiene ningún sentido, eso no tiene ninguna presentación, ¿ok? Y el tercer argumento es cambiar el certificado de existencia y representación legal, ¿sí? Que no diga que se pueden vender los inmuebles, aunque en la práctica puede hacerse, ¿sí? ¿Por qué? Porque los auditores tributarios toman esto para decir que sí debe tenerse entonces un valor residual, ¿ok? Entonces, ellos no van a perder la pelea, ¿sí? Pero lo que tenemos que hacer es demostrarle que por un lado tenemos clara la norma y segundo, que la norma es así abierta y me permite hacer eso. Entonces, ahí vamos a tener un criterio. Conozco el caso de una empresa, ay, es peruana, se dedica a la venta de lácteos acá en Colombia y esta empresa eh, hizo eso. Dijo, bueno, eh, para precisamente realizando un proceso de planeación tributaria, Gloria. contrató, ay, sí, creo que es esa de Lácteos Gloria. ¿Qué hacen ellos? Pues obviamente su objeto social es la fabricación de productos lácteos. Entonces, ellos le habían calculado a la depreciación de sus bienes, de sus inmuebles, el valor residual. Cuando contrataron a esta empresa, creo que fue la Pricewaterhouse, que contrataron para que les hiciera ese proceso de planeación tributaria, lo primero que dijeron los auditores fue, pero no sea bobo, ¿para qué le calcula valor residual al tema? No, básicamente, usted calcula el valor residual y lo que está haciendo es perdiendo plata. No, cambie eso, evitemos pagar ese valor residual. ¿Por qué? ¿Y cuál va a ser el argumento? Pues que nosotros no nos dedicamos a la venta de ese tipo de bienes inmuebles. Nuestro objeto social es únicamente la producción de productos lácteos. Eso es lo que nos interesa. Y con base en eso, ellos lograron reducir ese pago digamos que lograron aumentar sus gastos de depreciación, disminuir la utilidad y de esta manera lograron bajar la cantidad de impuestos que tenían que pagar, pero totalmente justificado. Es que lo más importante cuando uno va a desarrollar una política contable, lo más importante que puede surgir ahí es tener esa política totalmente documentada, pero más importante aún, soportada. Es decir, que si yo me voy a inventar o si yo le voy a colocar que el valor residual es del 20%, yo tengo que por lo menos decir de dónde salió esa cifra. ¿Por qué 20%? ¿Porque se le ocurrió? No, porque eso debe salir de un estudio juicioso que se hizo al interior de la organización para que eso tenga una justificación. Es más, cualquier socio puede decir, ¿por qué el valor residual del 20%? Y a ver qué le contesta el revisor fiscal o qué le contesta el contador. Va a pasar vergüenzas. ¿Por qué? Porque por lo general no están preparados para ese tipo de preguntas, ¿sí? ¿Por qué? Porque la política no se hizo con todo el criterio que se debía haber hecho, ¿ok? Entonces, eso hacia allá es hacia donde quiero llevar esta presentación. Y volviendo a este punto de cambiar el certificado de existencia y representación legal, digamos que muchos abogados tributaristas recomiendan eso, ¿sí? No, que el certificado de representación legal no diga que se pueden vender los inmuebles, ¿sí? Eh, pues básicamente es precisamente para poderlo debatir con los auditores tributaristas de la DIAN que lleguen a hacer ese tipo de proceso a la organización. El secreto está en no dejar expreso que se pueden vender los inmuebles. ¿Por qué? Porque esto obliga a establecer el valor residual. Si no hace estos cambios una organización o si no unifica el tratamiento, debe provisionar
para la probable revisión de la DIAN según la CINIF 23, adoptada por ese decreto con el que la legalizaron y que empezó a tener vigencia desde el 1 de enero del año 2020. Bueno, eso por un lado. Aquí vamos a hablar entonces acerca de lo que es la separación de terrenos y edificios. Y esto es típico, o sea, ustedes van a ver y se van a dar cuenta de la problemática que realmente teníamos en la contabilidad antigua. Vamos a hablar acerca de lo que es esa separación de terrenos y edificios. Digamos que en las políticas contables de cualquier organización tiene que especificar muy bien cómo se van a separar los terrenos y los edificios. Es decir, cuando usted compra un apartamento, usted le dicen, no, vale 250 millones. Usted no pregunta, ay, ¿cuánto vale el terreno y cuánto la construcción? No, usted sabe, eso es un valor global, ¿sí? Eso pasa con las empresas. Las empresas cogen y compran un terreno y en ese terreno edifican y después dicen, el edificio vale 25.000 millones de pesos. Pero como los terrenos no se deprecian, ahí sí es importante hacer la diferencia, poder separar el terreno del edificio. Entonces, digamos que una empresa compró un activo en el año 2008 y en el estado de situación financiera de apertura, es decir, cuando se surtió el proceso de convergencia de la contabilidad bajo el decreto 2649 y pasarnos al estándar internacional, no separó terrenos y edificios. Entonces, la DIAN lo está requiriendo porque viene depreciando los terrenos agrupados con el edificio. Para corroborar que nuestras políticas contables están bien elaboradas, estas deben cumplir con la lista 800-600, o bueno, 800.600, de la taxonomía XBRL. Algunos son, por ejemplo, información general sobre estados financieros, que es la 110.000, la 210.000 es estado de situación financiera corriente sobre no corriente, la 510.000 estado de flujos de efectivo, método directo, el estado de flujos de efectivo, método indirecto, estado de cambios en el patrimonio, notas, lista de políticas contables y notas, listas de la entidad y declaración de cumplimiento con las NIF. Entonces la que nos interesa es básicamente esta taxonomía. Digamos que bueno, aquí es importante hablar, esta taxonomía, ¿qué hace? Esta taxonomía me permite corroborar que mis políticas contables están bien elaboradas, ¿ok? Bajo esa taxonomía, la 800.600 o la 800.600, ¿ok? Es un mecanismo para poder validar que en efecto las políticas de una organización están bien elaboradas, ¿listo? Entonces, frente a este caso que estamos planteando acá, ¿qué debería decir mi política frente a este tipo de casos? Entonces, bueno, pero digamos que, se me había olvidado comentarles algo de esta taxonomía, la 800-600, y es que con el ánimo de poder evitar esos problemas que tenemos en las empresas por medio de las políticas contables y para poder asegurar que están relativamente bien, esas políticas contables deben cumplir con la lista 800-600 de esa taxonomía XBRL que indica las entidades de control y vigilancia han empezado de manera progresiva a implementar el requerimiento de información financiera mediante ese modelo unificado que hoy conocemos como el XBRL, que es Extensible Business Reporting Language. Es como un protocolo de comunicación por medio del cual se reporta la información a la DIAN. Y básicamente ese modelo unificado, el XBRL, se basa en taxonomías clasificadas en informes que catalogan según los estados financieros. Digamos que así como lo hace NIF Plenas, la NIF para las pymes también tiene su propia taxonomía. Pero esa taxonomía, digamos que ha sido modificada para poder atender requerimientos de ese estándar propio, del estándar para pymes. Entonces, básicamente, el universo de informes del estándar XBRL organizado por NIF puede ser una herramienta que contribuya a la estructuración del proceso de implementación.
Entonces, pues básicamente, algunos de esos informes que contempla esa taxonomía XBRL son estos que detallamos acá, ¿ok? Todos estos, pero básicamente el 800-600 es el que le puede servir a una organización para revisar, o bueno, más que para revisar, para comparar mis políticas contables con esa lista de la 800-600 y verificar que éstas cumplen o no cumplen con esa taxonomía. Eso significa que mis políticas, si no cumplen, pues no están bien elaboradas y ¿qué hace? Que me están haciendo pagar más impuestos, ¿ok? Entonces, vale la pena contemplar esa taxonomía porque en algún momento esa revisión se puede hacer y eso nos puede llegar a arrojar un buen proceso de planeación tributaria desde las políticas contables, ¿ok? Entonces, bueno, digamos aquí que una empresa eh, compra un inmueble en 1.000 millones de pesos en una copropiedad comercial y su coeficiente es el 5% que debería reclasificar a terrenos y solo depreciar 955 millones de pesos. Pero esto debería especificarse en las políticas. Entonces, frente a este caso, digamos que ese tema eh, o sea, calcular este 5%, vuelvo y digo, todos estos porcentajes, todas estas cifras que se argumenten o que aparezcan dentro de las políticas contables deben estar bien justificadas. ¿De dónde salió ese 5%? ¿Con base en qué? Porque eso es lo que le va a preguntar el auditor tributario. Le va a decir, bueno, muy bien, y demuéstreme ¿cuál es el estudio en el que se soporta para que usted determinar que el 5% corresponde a lo que debe reclasificar a terrenos y solamente va a depreciar sobre 955 millones? ¿De dónde le demuestra ese 5%? ¿Cuál fue el estudio que sacaron para ese tipo de cosas? ¿Ok? Entonces, dependiendo de eso, hay que empezar a determinar ese tipo de porcentajes, de dónde salieron, cuál fue el origen, cómo están documentados. Si están documentados, pues mirar si corresponden a la realidad. Si no están documentados, hay que empezar a buscar ese tipo de información para poder tener todo debidamente documentado y estar preparados, porque en algún momento va a llegar esa auditoría tributaria. Dime. ¿Hay un micrófono abierto? Ok, gracias. Entonces, digamos que otra forma de separar esos terrenos de los edificios es por avalúos externos o avalúos internos. Sucede que cuando compramos un bien inmueble, en las escrituras por ningún lado nos dicen, el 15% corresponde al terreno y el 85% corresponde al edificio. En ninguna parte dice eso en la escritura, eh, se me olvidó, en la escritura de ese bien. No lo discrimina, ¿sí? Pero contablemente sí lo debemos separar y lo debemos registrar, ¿ok? Eso debe estar debidamente estipulado para que se haga de esa manera y con todos los bienes inmuebles que se vayan a adquirir de aquí en adelante. Ahora, hablando de estrategias de planeación tributaria, podríamos contemplar que el valor del edificio se incremente con las mejoras que se le realizan a ese mismo edificio, ¿ok? Eso pues valoriza el edificio y yo lo voy a depreciar por un mayor valor, ¿ok? Ahora, miremos desde el punto de vista de que se pagan más impuestos si la vida útil NIF es más larga que la fiscal. ¿Eso a qué hace referencia? Digamos que ese tipo de situaciones se da porque no hay concordancia entre la vida útil fiscal y la vida útil de las NIF. Para colmo de males, si la vida útil NIF es más larga que la fiscal, ¿qué va a pasar? Pues que voy a terminar pagando más impuestos. Y con la entrada en vigencia de la CINIF 23, ¿qué voy a tener que hacer? Pues voy a tener que empezar a provisionar el pago de ese impuesto si no empiezo a unificar la vida útil. Entonces, veamos un ejemplo. Nos dice aquí que la compañía adquiere una máquina cuyo costo asciende a 1.000 millones de pesos y se deprecia a 10 años fiscalmente, generando un gasto de
100 millones de pesos. ¿Ok? Por otra parte, la vida útil NIF muestra una realidad económica de 20 años, generando un gasto de tan solo 50 millones. La incertidumbre tributaria se genera en las interpretaciones de la DIAN, que no le reconocerán la diferencia en la depreciación, ya que el artículo 137 del Estatuto Tributario señala que la vida útil fiscal es la misma que la establecida en sus políticas contables. ¿Ok? Entonces, como aquí en la fiscal colocó 10, pero en la NIF colocó 20, entonces esta es la que aplica. ¿Ok? ¿Por qué? Porque esa es la que tiene usted en las políticas contables. Los límites del mismo artículo solo aplican si el gasto por depreciación NIF fuera mayor al fiscal. Entonces, tenemos vida útil fiscal, 10 años, entonces 1.000 millones sobre los 10 años que estamos depreciando, eso nos da 100 millones de depreciación. En donde se estipula que se tiene una depreciación de 10 años por política pública. ¿Ok? Pero en la vida útil NIF tenemos 20 años. Entonces, 1.000 millones sobre 20 años, eso me da 50 millones y así es como yo tengo estructurada la política contable. La diferencia, 50 millones de pesos que estoy perdiendo por ese tipo de cosas. ¿Ok? Entonces, digamos que bajo esa perspectiva, el tema no fluye de la mejor manera y eso pues nos puede llevar a tener inconvenientes. Puede ser que mm, una o varias máquinas costaron, qué sé yo, 2.500 millones y se deprecia 10 años fiscalmente, generando un gasto de 250 millones de pesos. ¿Ok? Pero la vida útil NIF muestra una realidad económica de 25 años. ¿Sí? ¿Y eso qué me genera? Simplemente un gasto de depreciación de 100 millones de pesos. Entonces, ahí la incertidumbre tributaria, vuelvo y digo, se genera en las interpretaciones de la DIAN que le van a negar esa diferencia. ¿Por qué? Porque el famoso artículo 137 del Estatuto Tributario señala que la vida fiscal es la misma que está establecida en sus políticas contables. ¿Ok? Entonces, pues digamos que desde ese punto de vista hay que tener mucha precaución porque el tema se nos puede revertir. Aquí, entonces, tenemos otro aspecto importante y es el hecho que los socios pagan más impuestos. ¿Por qué pagan más impuestos? Sucede que imaginemos que tienen unos ingresos de 500 millones desde la parte contable y los mismos 500 millones para la parte fiscal. Entonces, no hay diferencia. Pero tenemos unos gastos por depreciación de 50 millones en la parte contable y unos gastos fiscales de 100 millones. Entonces, tenemos una diferencia de menos 50 millones. ¿Sí? Los totales me dan, por la parte contable, 450 millones de utilidad y por la parte fiscal, 400 millones. Entonces, la diferencia ahora es 50 millones positiva. ¿Sí? Calculándole el impuesto de renta sobre el 32%, me da que por la parte contable, con base en esta utilidad contable, le aplico la tarifa y me da un pago de impuesto de 128 millones y por la parte fiscal me da 128 millones. ¿Por qué? Porque lo voy a hacer sobre la utilidad. Y la utilidad después de impuestos me quedó en 322 desde la parte contable y en 272 desde la parte fiscal. La diferencia es de 50 millones. ¿Sí? Ahora, los 50 millones son grabados en cabeza del socio que es persona natural, ¿ok? Con la tarifa del numeral 2 del artículo 242 y deben ir a la subcédula 2 de la cédula de dividendos, según el numeral 2 del artículo 343. Entonces, esto le está mostrando una mayor utilidad al socio y el socio sí va a tener que pagar más impuesto gracias a este tipo de diferencias. Entonces, nótese el impacto que si bien, digamos que a nivel contable de la organización no tiene una implicación mayor, le estamos trasladando a nuestros socios, a los que se están mandando la mano al bolsillo para sostener la empresa, le estamos castigando con ese incremento a nivel de utilidad. Y pues en ninguno de los dos aspectos es bueno. El tema hay que tratar de mirar cómo se hace lo más equitativo posible para evitar que ese tipo de situaciones se vayan a seguir presentando. Entonces,
La DIAN puede negarle la mayor depreciación, ¿sí?, de 250 millones. ¿Por qué? Porque su vida útil NIF es mayor, ¿sí?, según lo que dice el artículo 137. ¿Qué es lo que debe hacer? Debe unificar la vida útil y contable, la vida útil contable y fiscal. Entonces, para eso, el órgano tributario se basó en estudios de mercado para establecer las vidas útiles y no se tiene un estudio propio, ¿sí? Bajo ese criterio, usted puede hacer esa unificación. Otra es que una máquina puede durar más de 10 años, pero con repotenciación, ¿sí?, que se registra como otro activo. Si se acaba esa vida útil y se sigue usando la maquinaria, podría valorarlo y no depreciar el avalúo, ¿sí? Simplemente lo que hace es que lo revela y eso lo permite la NIC 16 en su párrafo 79b y 39 y en la NIF para pymes en la sección 17.15. O también puede usar el criterio de prudencia y unificar si no cotiza en bolsa, que esa sería otra de las opciones. Y la quinta es que esa diferencia es inmaterial si establece unos rangos de vida útil, por ejemplo, que sus vehículos se deprecian entre 8 y 12 años. ¿Ok? Esto también es permitido. ¿Listo? Entonces, mire las diferentes opciones que hay, pero desde el análisis que se hace de las políticas contables. La política contable mal diseñada tiene unos impactos nefastos, no solo para la organización. Mire que hemos llegado a un punto en donde estamos afectando a los socios por ese tema de una mala política contable. Entonces, pues, ¿hasta dónde podemos llegar? ¿Listo? Y otro aspecto importante es tener propiedades de inversión a valor razonable. Implica que el socio, otra vez, pague más impuestos. Y estas son cosas que debemos evitar. Entonces, digamos que una estrategia que deberán tener en cuenta las entidades en esos procesos de planeación tributaria que estén realizando y que lo estén haciendo desde las políticas contables es básicamente el tratamiento de las propiedades de inversión. ¿Por qué es importante eso? Digamos que la elección del modelo de medición posterior de las propiedades de inversión puede ser modelo del costo y del valor razonable. Eso tiene unas implicaciones en el pago de impuestos. ¿Ok? Digamos que el hecho de usar el modelo de medición del valor razonable, en el caso de las propiedades de inversión, implicaría el pago de más impuestos, pero no por parte de la empresa, por parte de los socios de una entidad. Entonces, en el escenario 1, ¿qué puede llegar a pasar? De usarse este valor razonable en las propiedades de inversión y reconocerse una valorización del activo, se generaría un efecto negativo en las utilidades, dado que, aunque éstas presenten un aumento, la valorización tiene su origen en una estimación, ¿ok? Y no en un ingreso real. Entonces, estamos estimando unos ingresos que no han entrado y por esa razón yo le estoy trasladando ese tipo de utilidad ficticia al socio. Y su efecto, en el caso de la utilidad después de impuestos, bajo estándares internacionales, será que sea mayor a la fiscal, ocasionando una mayor diferencia agravada entre lo contable y lo fiscal, la cual estará a cargo de los socios. ¿Sí? Y el escenario 2, ¿a qué hace referencia? Dice que, por tanto, la estrategia consistiría en establecer una excepción en las políticas contables para que las propiedades de inversión se midan al costo, no al valor razonable. De no establecerse, las entidades pertenecientes al grupo 1 estarían obligadas a medir las propiedades de inversión cada año al valor razonable. ¿Ok? Si en las políticas contables no se especifica eso, tácitamente se está aceptando el valor razonable. ¿Ok? Entonces, digamos que en cuanto al reconocimiento de la valoración de inversiones, el registro se podría realizar en una partida conciliatoria por estimaciones en la que el mayor valor se reconoce en una subcuenta de la inversión con una contrapartida en donde en un ingreso o también podría ser en el patrimonio. Ahora bien, ¿qué puede llegar a determinar que la contrapartida de la inversión
sea un ingreso o se registre en el patrimonio. Pues básicamente el factor determinante es el modelo de negocio, ¿sí? Y esto es importante. ¿Por qué? Digamos que si el modelo de negocio no es financiero, pues la estrategia sería no reconocer la valorización como un ingreso, ya que ello generaría una mayor volatilidad. Entonces, no es una buena práctica tener esa medición posterior de esas inversiones en valor razonable. Precisamente por eso. ¿Por qué? Porque el valor razonable nos va a disparar el precio de ese valor y va a ser un valor estimado únicamente. Entonces, digamos que este es un tema eh, que debemos revisar en todas las políticas contables. Y veámoslo por medio de un ejemplo. Digamos que hay que tener en cuenta que esto aplica para el caso en que la sociedad cotice en bolsa, ¿sí? O si es que lo exige un amplio número de los socios capitalistas. Entonces, el ejemplo dice así: inflando las utilidades con valorización de propiedades de inversión eh, no aceptado fiscalmente, según el artículo 28.5 del Estatuto Tributario. Entonces dice así: se compra una bodega en 600 millones de pesos, se arrienda y se clasifica como propiedad de inversión, ¿sí? Al final de cada año debe, entre comillas, valorarse y el resultado son 900 millones de pesos. O sea, tenemos una diferencia de 300 millones de pesos más. Solo si cotiza en bolsa o se lo exige un amplio número de socios capitalistas, se debería hacer ese reconocimiento. Según las pymes, en su párrafo 7, 8, 10, 1.1 y 1.3 y el marco conceptual. Entonces, ¿cómo queda el caso? Tenemos una medición inicial del costo, ¿sí? Tenemos la propiedad de inversión, la 1569, propiedades de inversión por 600 millones de pesos. Y tenemos, puede ser que lo pagamos de contado o creamos una cuenta por pagar, según como sea, lo marcaremos acá bajo el concepto, al crédito los 600 millones de pesos. ¿Ok? O sea que ya tenemos esa propiedad. ¿Listo? Ahora, el registro de diferencia por medición posterior de estimaciones no aceptadas fiscalmente en el mismo libro oficial de siempre. ¿Por qué hago énfasis en esto que en el mismo libro oficial? Porque hay empresas que tienen dos o hasta tres libros oficiales y en cada uno dicen, no, no, pero es que en este libro, en el libro 1, yo llevo lo contable, en el libro 2 yo llevo todo lo que es lo fiscal, ¿sí? Entonces, no hay necesidad de llevar eso en dos libros, todo se puede hacer bajo un mismo libro, simplemente haciendo uso de esas partidas conciliatorias. Entonces, por eso lo tengo aquí en número rojo, esa partida. Entonces tenemos la cuenta 1569-97, denominada propiedades de inversión, por medio de un documento de avalúo, porque pues tampoco es que usted se vaya a inventar estos 300, o sea, de un momento, de la noche a la mañana pasó de cotizarle ese edificio o esa bodega de 600 millones a 900 millones. ¿Cómo hizo esa valoración? Entonces lo hizo bajo un documento de avalúo. Usted contrató un perito, el perito vino, le tomó medidas, verificó cuáles son las vías más próximas, qué es lo que puede llegar a crecer el terreno, en fin, sacan toda una serie de cálculos actuariales y con base en eso determinan que ese bien hoy no vale 600 millones, sino que vale 900 millones de pesos. ¿Listo? Entonces, bajo esa partida conciliatoria en esas propiedades de inversión, con ese soporte de documento de avalúo, registraríamos esos 300 millones de pesos en el débito y lo registraríamos contra una cuenta de ingresos por valor razonable, no grabado aún, por 300 millones de pesos en el crédito. ¿Ok? Entonces, ¿qué se puede concluir de eso? Que ninguno de esos registros es bajo norma local, o sea, ninguno de esos está bajo contabilidad regida bajo el decreto 2649. Ninguno de esos registros es bajo norma local por usar esos códigos de cuentas, pues las NIF no tienen PUC por usar estos números de cuentas de acá. Este 156997, ¿sí? Se puede utilizar. Esta cuenta también terminada en estos números, ¿ok? Ahora,
¿Cuál es la otra conclusión? Que la subcuenta 97 es la partida conciliatoria por estimaciones. ¿Ok? Esto evita la mala práctica que implementan algunas organizaciones referente a llevar 2 o más libros contables en donde en uno registran a valor inicial y en el otro llevan las variaciones de dicha cuenta. No tiene ninguna necesidad. Con esas partidas conciliatorias, usted lo puede contabilizar todo en un mismo libro contable. Tercero, hay que tener en cuenta lo relacionado con el impuesto diferido. Esa estimación aumenta las utilidades comerciales, ¿sí? E impuestos del socio, según lo que dice el artículo 49 del Estatuto Tributario. Le estamos trasladando esa obligación es a nuestros socios en lugar de nosotros estarla utilizando o en lugar de nosotros estarla asumiendo. Para conocer más acerca de ese artículo 49 del Estatuto Tributario, les recomiendo este enlace denominado contadorespublicossantander.com. Ahí van a encontrar un artículo en donde explican detalladamente el impacto y el alcance que tiene ese artículo 49 del Estatuto Tributario. Digamos que hay muchas cositas, que hay muchas arandelas que hay que tener presente para poder evitar este tipo de cosas. Sobre todo, miren, algo que debemos propender nosotros como cuerpo de administración de una empresa, y digo nosotros desde el punto de vista de contadores o de los revisores fiscales o de los mismos gerentes, es evitar grabar más o grabar adicionalmente o en algunos casos innecesariamente a nuestros socios con situaciones que nosotros estamos manejando mal, ¿ok? No debería pasar eso. ¿Por qué? Porque al socio, ¿cómo le vamos a castigar ese tipo de situaciones si él es el que está invirtiendo en la organización? Él es el que está corriendo el riesgo, él es el que está asumiendo la responsabilidad. Entonces, estaría mal hecho el que, debido a alguna situación de parte nuestra, lo estemos afectando a él por ese tipo de cosas. ¿Cómo quedaría ese reporte de conciliación fiscal, ese formato 2516? Entonces, tendríamos algo así más o menos, como para hacerme entender. Tendríamos la cuenta 1569, propiedades de inversión, las valorizamos al costo. ¿Cuál fue? 600 millones. Aquí entonces, por un lado, tenemos lo que el formato de la DIAN, que lo vamos a transmitir vía XML, la diferencia que llevamos con esa partida conciliatoria, la 97, y nuestro registro contable, que va a ser reportado vía taxonomía XBRL. Entonces tenemos el registro de la propiedad. Cuando la acabamos de adquirir, entonces 600 millones de pesos contra, ¿cómo la pagamos? ¿En efectivo o en una cuenta por pagar? Legalizamos esa compra al crédito, 600 millones. Aquí no nos afecta en nada esta estimación, no hay, y lo debemos registrar también en la parte contable, los 600 millones al débito contra los 600 millones al crédito. Nuestra partida conciliatoria vendría siendo 1569.97, propiedades de inversión, valorización. Entonces, bajo la DIAN, esto a ellos no les afecta en 0 pesos. Contra la cuenta 42.1097, ingresos por valor razonable, por 0 pesos para la DIAN, pero en nuestra diferencia por estimación, en nuestra partida conciliatoria, tenemos en el débito de esa propiedad de inversión, esa valorización de 300 millones, contra esos ingresos al crédito de 300 millones, y en la parte contable también se va a ver afectada en esos 300 millones, lo que nos va a tener unas sumas iguales de por concepto de lo que le vamos a reportar a la DIAN, únicamente el costo que hicimos, el costo de la transacción por los 600 millones, la diferencia o la estimación que hicimos por nuestra partida conciliatoria de 300 millones, tanto al débito como al crédito, y la parte contable que va a ser reportada por XBRL por 900 millones de pesos. Ese sería ese reporte fiscal como debería quedar. Entonces, solo por presentación, primero va la columna NIF y luego la fiscal. El orden, digamos que aquí lo puse así porque primero va esta parte, la parte de NIF,
y luego va la parte fiscal. Pero digamos que para hacerme entender, coloqué este formato de esta manera. Pero transaccionalmente, primero es la medición inicial al costo y luego la medición posterior de estimaciones, ¿sí? No existe la contabilidad tributaria, sino que la norma fiscal se remite formalmente al costo NIF siempre, ¿ok? Entonces, hay que tener presente este tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque esto pasa en la vida real. Esto nos trae muchas más consecuencias y mucho más impacto desde el punto de vista de los socios. Si no hacemos este tipo de ajustes, lo que pasa es que al socio se le va a ver afectada el reporte. ¿Por qué? Porque estamos haciendo con base en una estimación un aumento de utilidades, utilidades que supuestamente se van a distribuir, se van a distribuir en la junta de socios y gracias a esa estimación, pues estamos inflando los ingresos que por temas de dividendos va a obtener ese socio. Y por eso él sí va a tener que pagar impuestos. Lo nuestro es simplemente una estimación que hemos acabado de hacer. ¿Ok? Por eso hay que tener mucha precaución con eso. Entonces lo que hay que hacer es, pues básicamente, establecer una excepción en las políticas contables para dejar las propiedades de inversión al costo, ¿sí? Que eso es aceptado por la NIC 1.20 en su literal C y por la NIF para pymes en su sección 3.5C. Básicamente, hay que establecer esa excepción en las políticas contables explicando que se va a dejar las propiedades de inversión al costo. Esto, pues, vuelvo y digo, lo acepta el estándar internacional y dice que podemos hacer una revelación en donde se especifique que no hemos separado que no nos hemos separado de las NIF, ¿sí? Aunque, pues, digamos que aquí entre nosotros sí lo estamos haciendo, ¿sí? Digamos que no, nos estamos separando del estándar, aunque lo estamos revelando, ¿sí? Eh, digamos que en el sentido en que no voy a llevar a las propiedades, no voy a llevar esas propiedades de inversión a valor razonable si no lo tenemos si no lo tenemos en nuestras políticas contables, si eso no está explicado en las políticas contables o no está detallado, pues básicamente, ¿qué vamos a hacer? Eh, Básicamente la norma lo que va a hacer es que nos va a obligar a valorarlas a valor razonable, con cambios en resultados. Y ese simple hecho de tener esa medición posterior de esas propiedades de inversión a valor razonable, lo que va a hacer es que va a afectar de manera considerable, inflando las utilidades. Y al respecto, ¿qué dice la Superintendencia de Sociedades? La Superintendencia ha indicado que es recomendable que esas utilidades no se reportan porque vienen de una estimación, pero el hecho es que las vamos a llevar al estado de resultados y cualquier socio puede exigir que ese tipo de utilidades, así sean estimadas, se distribuyan, ¿sí? ¿Por qué? Porque una cosa es lo que recomienda la Superintendencia de Sociedades y otra cosa es lo que diga la ley. Y en el Código de Comercio dice que todas las utilidades que se reflejen en los estados financieros pueden ser exigidas por los socios para ser distribuidas. Entonces, ¿para qué vamos a correr ese riesgo? ¿Sí? No las valoremos a valor razonable, llevemos eso al costo, pero eso implica tener que ajustar las políticas contables. Ahora, el otro problema es que el socio va a terminar pagando más impuestos. ¿Por qué? Porque va a tener inflado el excedente. ¿Ok? Ahora, en una ESAL, en una entidad sin ánimo de lucro, hay que ser muy claro en la política contable para no tener esas propiedades de inversión. ¿Por qué? Porque estas tendrían un excedente inflado también. ¿Ok? Esto pasa frecuentemente en ese tipo de sociedades. Y por último, digamos que dejar estos bienes arrendados como propiedades, planta y equipo, y ahí pues los invito a que vean la definición de la NIF para pymes, la 17.2 o la NIC número 16.6, mm, fiscalmente se deprecia si la medición inicial es al costo, aunque la posterior sea a valor razonable. Eso está en este oficio de la DIAN.
para tenerlo presente. Entonces, nótese cómo en muchos aspectos el simple hecho de tener una mala política contable está afectando muchos escenarios, ¿ok? Y no solamente ese tipo de escenarios en los que yo puedo, digamos que estoy depreciando mal mis activos fijos, de pronto por el simple hecho de no tener separado los terrenos de los edificios, eso también deriva en problemas que pueden ser detectados cuando tengamos que hacernos, si somos del grupo uno, esa autoauditoría con el ánimo de empezar a detectar ese tipo de situaciones. Y mira el alcance que tiene las propiedades de inversión cuando son medidas a valor razonable. ¿Ok? Le estamos trasladando a los socios el hecho de que paguen más impuestos. ¿Por qué? Porque estamos estimando unas utilidades que en realidad no están llegando. Entonces, pues digamos que bajo esa óptica, el tema de las políticas contables hay que revisarlo constantemente, hay que estar básicamente comparando si están bien hechas, por eso la recomendación de que las puedan comparar esas políticas contables que tienen las organizaciones bajo esa taxonomía XBRL, la 800-600, para poder determinar si las políticas contables están bien o no están bien y de esa manera poder empezar a depurar ese trabajo. El tema de tratar de modificar una política contable, eso se puede hacer, ¿sí? Pero uno lo puede hacer teniendo en cuenta que, digamos que esa política contable está afectando el modelo de negocio o está afectando el flujo de utilidades de la organización y pues digamos que ese podría ser un argumento que se puede dar para poder modificar una política contable. Pero la verdadera esencia de modificar una política contable es que yo me voy a tener que ir hasta el momento cero en donde se implementó esa política y reexpresar los estados financieros con la nueva política contable que se va a empezar a implementar. ¿Ok? Ese sería el dolor más grande que se tiene con ese cambio de políticas contables, pero es un dolor que pues vale la pena asumirlo. ¿Por qué? Porque son más los beneficios que yo voy a empezar a ver de aquí en adelante que seguir arrastrando un gran problema que me está trayendo muchas implicaciones a nivel contable y a nivel financiero y posiblemente a nivel tributario. Entonces, bajo esa perspectiva, hay que hacer bien ese tipo de mediciones, ¿ok? Yo creo que dejemos ahí. La próxima sesión vamos a hablar acerca de lo que es la política de reconocimiento de valoración de inversiones para reducir los impuestos del socio. Entonces aquí vamos a mirar unas estrategias para no afectar al socio, ¿sí? Eh, Vamos a ver ejemplos. Ejercicio del efecto contable y tributario de la depreciación de activos no usados por temas de la pandemia. Esto sí fue bien delicado y esto llevó a la quiebra a muchas pymes en el país. ¿Por qué? Porque eligieron mal el modelo de depreciación. Y pues digamos que, bueno, esto se lo voy a contar la próxima sesión, en donde hablaremos de varias cositas y veremos algunos casos o algunas estrategias que nos pueden ayudar para poder interpretar cuál sería el mejor método que deberíamos implementar en una organización. Pues precisamente para evitar este tipo de situaciones como las que vivimos en la pandemia. ¿Listo? Entonces, pues nada, esta era la, la- la presentación que les quería hacer. Este tema es bien extenso. Ay, es extenso porque, pues digamos que viene parte teórica con parte práctica, pero les recomiendo muchísimo leer bien todos estos articulitos que tengo acá, esas menciones que hago de normas. ¿Por qué? Porque eso les va a ayudar a comprender mucho mejor lo que acabamos de explicar, ¿ok? Entonces, para que lo puedan tener ahí presente y lo puedan leer con detenimiento más adelante. ¿Listo? Listo, profe, muchas gracias. Voy a... Profe, gracias. No, a ustedes, pero quiero hacer una acotación. Al inicio de la sesión no estaban todas ustedes. Estaba Juliana, me hizo caer en cuenta que el examen tiene una pregunta abierta y yo no la he calificado. Entonces voy a reajustar esas notas
con base en la calificación que obtengan en esa pregunta y actualizo la nota tanto en Brightspace como en Academysoft para que el tema quede resuelto y no vaya a haber dudas frente a eso. ¿Les parece? Profe, una pregunta con Bueno, profe, relación al tema de las exposiciones. Sí, Marta, cuéntame. Profe, con relación al tema de la exposición del tema que nos toca presentar, ¿cuándo va a ser? La exposición está programada, digamos que nosotros, espérenme, ¿No es para dentro de 8 días? Para el 22. sí creo que es para el 22, es después del corte que tenemos, digamos que el corte de esta unidad 2 se cierra el 21 de noviembre, pero como nosotros tenemos clase el lunes, yo les decidí dejar esa exposición para el 22, ¿ok? Ah, ok, profe, gracias. ¿Sí están de acuerdo? ¿Tienen alguna inquietud? Ok, perfecto. profe, una pregunta. Dime. ¿Y la exposición se va a hacer, o sea, por los grupos como lo tiene el profe en el listado o cómo es el orden? Espérame, yo entro al listado porque ya no me acuerdo. Eh, entonces, sí, exposición es el 22 de noviembre. El grupo 1, entonces Ana María Beltrán con Alba Liliana Sáenz, el tema de inventarios de beneficios e incentivos tributarios. Aquí lo importante, no, digamos que esto es muy largo, estos son como 230 beneficios que hay. Mi idea no es que vengan a traigan el listado y se pongan a leerme uno por uno, no. Lo importante de este inventario es, por un lado, uno los puede descargar de la DIAN, entonces que nos digan cuál es la dirección, o si ustedes lo tienen ya, pues lo pueden descargar y nos lo comparten para tener ese inventario. Pero sí me interesa que nos expliquen 2 o 3 beneficios de ese listado de 230 con un ejercicio en donde nos digan, mire, este beneficio implica tanto y se calcula de tal manera, y pam, 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 lo sacan, el otro expone, digamos que la otra pareja explica otro beneficio y listo. Bien. El otro tema es ventajas y desventajas de la ley de inversión social, la 2155 del 2021, la nueva reforma tributaria. La otra es evasión y elusión tributaria. Luego viene el tema de régimen simple de tributación, pros y contras de los días sin IVA. Lo tiene Natalia, que me dijo que ella iba a exponer sola. Estrategias tributarias de riesgo cero, que lo tienen Jamie, Julie y Ginari, y paraísos fiscales y su impacto en la tributación colombiana, que lo tiene James Gisette. ¿Listo? Entonces, esos son los temas para que los puedan exponer no, que los puedan exponer el 22 de noviembre bueno, importante ahí, eh, no vayan a tener mucho texto dentro de las diapositivas. Yo sé que estoy infringiendo esa norma con lo que hice hoy, pero es que créanme que no tenía cómo más meter toda esta información y pues digamos que preferí hacerlo de esta manera. ¿Por qué? Porque esta presentación yo se la voy a compartir a ustedes para que la tengan y puedan estudiarla con mayor detenimiento. Profe, Pero dime. o sea, ¿y se va a exponer en ese orden? O sea, seríamos el primer grupo en exponer en ese caso, ¿sí? Sí, sí, así como están acá. Entonces, grupo 1, inventario de beneficios e incentivos tributarios. Grupo 2, Karen Giselle con Juliana, ventajas y desventajas de la ley de inversión social. Grupo 3, Marta Emilce y Hasblady, evasión y elusión tributaria. Grupo 4, Julia Alejandra y Lisette, con régimen simple de tributación. Grupo 5, Natalia, bueno, que está solita, pros y contras de los días sin IVA. Grupo 8, que este es el tema fuerte, estrategias tributarias de riesgo cero. Y el último, que es James, con paraísos fiscales y su impacto en la tributación colombiana. Aquí que me interesa mucho analizar en este tema de paraísos fiscales, analizar el impacto que tiene a nivel de recaudo cuando salen esas listas de paraísos fiscales. O sea, ¿cuál es el impacto que eso tiene? ¿Será que eso aumenta el recaudo o lo disminuye? ¿O qué pasa cuando salen esas listas de personas que tienen dineros escondidos en paraísos fiscales? Entonces, básicamente hacia allá es para que lleve esta presentación James. ¿Listo?
Ahí cuéntame, Karen. Profe, de acuerdo a lo que estaba pues preguntando la compañera que íbamos a exponer todos, más o menos qué tiempo tenemos para exponer. Pues yo esperaría que por mucho fueran de a 15 minutos, ¿sí? Lo cual implica que estemos ese día, ese 22, a las 8 en punto, para escuchar el primer grupo. El propósito es que todos escuchemos a todos. ¿Por qué? Porque digamos que en ese orden, eso es respeto, ¿sí? Por un lado. Por el otro es valorar el trabajo de los otros grupos, no porque yo expongo de primero, entonces ya me salgo de la sala y me pongo a la novela. No, el propósito es escuchar esas presentaciones, porque cada uno hace un esfuerzo grande en preparar una buena exposición tan reducida en tiempo, por lo cual debe ser muy concreta y muy sustanciosa, o sea, al punto con lo que se necesita saber. ¿Listo? Ese es el propósito. Entonces, que sea una exposición bien dinámica, algo en donde sus compañeros puedan participar, eso sería muy chévere. Entonces, a eso es a lo que los quiero invitar. Gracias. Listo, profe. No, a ti, Karen. Bueno, entonces, pues, si no hay más preguntas, entonces, pues nada, les agradezco muchísimo la asistencia y pues nos vemos dentro de 8 días, ¿les parece? Gracias, Ana, lo mismo para ti. Ok, profe, muchas gracias. No, a Gracias, profe. ustedes. Entonces, no, Chao, a ti, Alba. compañeros. Entonces, mañana pueden verificar las notas con el ajuste que debo hacer en esa pregunta. Muchas gracias, Juliana, por la aclaración. Gracias, profe. Y yo te había escrito un correo porque tenía duda de qué pregunta había sacado mal, si es posible que me Ah, indiques. listo. Perfecto. Ahí te la respondo. Bueno, vale, Listo. mil Muchas gracias. gracias. Bueno, que estés bien. Chao. Chao.